Gracias, Padre nuestro, por un día más. Gracias, Señor, por un domingo en el que llegamos a tu misma presencia, Señor. Gracias por la bendición de estar frente a ti, Señor, y poder rendirte culto y alabanza y gloria y honra, Señor, que solamente tú mereces. Señor, perfecciona nuestras capacidades para fin de que tu Espíritu Santo, usándonos, pueda darte toda la honra y toda la gloria que tú mereces, Señor. Permite que los hermanos que vienen en camino, Señor, lleguen con todo bien, Señor, y podamos todos reunidos alabar y bendecir tu santo y bendito nombre, Señor. Guarda, Señor, a aquellos que están enfermos, Señor, bendícelos, Padre Celestial, tócalos con tu mano sanadora. Y también, Padre Celestial, a todo aquel que tiene una petición delante de ti, Señor, y tú la conoces perfectamente, Señor. Te rogamos, Padre Celestial, que no te tardes en bendecir a tu pueblo, Señor. No te tardes, Señor. Conforme a tu voluntad, Señor, bendice a tu pueblo, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y el día de hoy, Señor, nos gozamos en tu presencia y te damos toda la honra y toda la gloria que solamente tú mereces. En Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos sean, hermanos, a la casa de Dios. Gracias a Dios por una oportunidad más de vida que Dios nos permite para servirle, honrarle y glorificarle. Y los invito para que nos pongamos en pie y leamos esta hermosa porción de la Escritura en el Salmo número 34. Este domingo 25 de julio que Dios nos permite vivir, leyendo el Salmo 34, meditemos claramente lo que ha sucedido en nuestro alrededor día con día, que el Señor nos ha permitido vivir. Este Salmo 34 nos confronta precisamente con el cuidado de Dios ante las adversidades que tenemos. Vamos a leer de manera alternada y vamos a tener fe y aumentar nuestra fe al estar leyendo la palabra de nuestro Dios. Dice así la palabra de Dios: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Amén. Así puestos en pie, hermanos, cantemos estos hermosos himnos. Número 144 del himnario Celebremos su Gloria, y el número 380 del mismo himnario, Cordero de Gloria y límpiame, Señor.
Cristo tanto me amó, en la cruz por mí murió, por su sangre me limpió de mi pecado y transgresión. A su nombre gloria. Oh, qué excelsa historia. Él nos salva por su amor, daba al Cordero gloria. Dios al mundo descendió, mi castigo en sí tomó, pena y muerte él sufrió, mas con poder resucitó. Al Cordero gloria. Oh, qué excelsa historia. Él nos salva por su amor, dada al Cordero gloria. No 380. Límpiame, Señor. Límpiame, Señor, de toda mi maldad. Borra mi pecado, dame santidad. Quiero por tu sangre el perdón gozar. Límpiame, Señor, para adorar. Límpiame, Señor, de toda mi maldad. Sé que no busqué hacer tu voluntad. Te confieso, Cristo, que rebelde fui. Líbrame, Señor, acudo a ti. Líbrame, Señor, tu voz escucharé. Con humilde corazón te seguiré. En sinceridad te quiero alabar. Libre estoy, Señor, para adorar. Tomen asiento, por favor, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Jehová? ¿Cuándo?
Es la voz de alguien que no tenía la posibilidad de estar en la casa de Dios, pero anhelaba estar en la casa de Dios y decía: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a las puertas de la casa de mi Dios, aunque sea allá afuera, que habitar en las moradas de maldad. Qué gozo poder saludarnos unos a otros, hermanos. Qué gusto poder saludarles. Puedo reconocer desde este lugar a mi hermana Lisa Ordaz. Bienvenida, hermana Lisa, qué gusto nos da verte. Ella nació aquí en esta iglesia. Es de los que podemos decir que asiste a esta iglesia desde 9 meses antes de nacer. Y qué gusto nos da verla. Ella actualmente vive allí en Houston, todavía en Houston, Texas, y está de visita aquí con su mamá. Bienvenida, Lisa. ¿Alguien más nos está visitando, hermanos, que quisiera ponerse en pie? Qué gusto poder recibirles. Nos da un gusto ver nuevamente a nuestro hermano Gerardo González, ¿verdad?, que está entre nosotros. Bienvenido. Y cada uno de ustedes, alguien más nos está visitando, pudieran ponerse en pie por un momento para reconocerles, nos pudieran decir su nombre. María Guadalupe Urgoa. Bienvenida, hermana. Ya es la segunda vez que nos visita, ¿verdad? Qué gusto nos da. Qué gusto nos da. Le damos gracias a Dios porque Él es quien convierte nuestras coincidencias más bien en propósitos, ¿verdad? Propósitos suyos eternos. Gracias a Dios por la bendición de que esté entre nosotros. Y así todos y cada uno de ustedes y todos nuestros amados hermanos y amigos que están viendo esta transmisión, pues esta se ha publicitado en todas partes, a fin de que escuchemos la palabra de nuestro Dios el día de hoy, abramos nuestro corazón y el Señor Jesucristo sea el Señor y Salvador de sus vidas, como lo es de la nuestra. Nos dé vida eterna y escriba nuestro nombre en el libro de la vida, donde están los nombres de todos aquellos que han sido regenerados por la sangre de Cristo Jesús, derramada en el Calvario, pero viva y eficaz el día de hoy. Porque dice la palabra de nuestro Dios en 1 de Juan 1:9 que su sangre nos limpia de todo pecado. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a cantar la tercera estrofa del himno número 510. Con gran gozo y placer, del himnario bautista. Dios nos guarde en este amor para que de corazón consagrados al Señor le alabemos en la eterna reunión, donde no habrá separación, ni tristeza ni aflicción. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos los hermanos hoy aquí. Nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos, 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 los hermanos hoy aquí, nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Bienvenidos sean, hermanos, a la casa de Dios. Tomen asiento, por favor. La palabra de nuestro Dios en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 8, desde el capítulo 8 menciona: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Vamos a orar en este momento. Lo pido a mi hermano Marco Rincón que nos dirija en esta oración, por favor. Muchas gracias, Padre Santo, porque nos has permitido llegar
Gracias a Dios por la bendición que nos permite de poder participar en el extendimiento del reino de Dios aquí en la tierra a través de la Iglesia Bautista del Divino Salvador. Y Dios nos permita también seguir colaborando también en la oración. Y este es un momento muy especial en el cual nos acercamos a nuestro Dios para orar. Yo quisiera pedirle a mi hermano Luis Ernesto Zavala Martínez, que él nos pueda dirigir, por favor, en esta oración de gratitud. Y si usted tiene un motivo de agradecimiento, hermanos, quiere pasar aquí al frente, expresarlo, por favor, hermanos. Si tiene alguna petición también, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica. ¿Hay alguien ahorita que tenga alguna petición en especial? Bueno, le voy a pedir que si nos acompañan puestos de pie, vamos a... Padre amado, te damos gracias porque nos das la oportunidad de estar esta mañana aquí juntos, Señor, y también quienes nos están escuchando a través de las redes, Señor. Gracias estamos por este tiempo, Padre Santo, y queremos pues pedirte, Señor, por todas las personas que están en situación de enfermedad, Señor, que están padeciendo alguna situación que hace que su vida se vea mermada, su movimiento, Señor, su andar, también por las personas que están cuidándola, Señor. Te queremos pedir que tú los llenes de fortaleza, Señor. Has sido bueno y misericordioso, Señor, y nos has bendecido con alimento, techo y vestido, Señor, y te queremos también agradecerte eso y también suplicarte por quienes están padeciendo a lo mejor alguna necesidad de falta de trabajo, Señor, o cualquier situación que tenga que ver con su economía, Señor. Eres bueno y misericordioso y sabemos que tú nos has sustentado, Señor, hasta aquí hemos llegado porque tú lo has permitido, Señor. Queremos darte las gracias unidos, Señor, todos, y también a la vez pues suplicarte que no nos dejes de tu mano, Señor, que inclines tu oído hacia nosotros, hacia nuestras peticiones, Señor, a nuestras oraciones. Tú conoces a cada familia y a cada individuo que está ahorita, Señor, que nos escucha también, Señor. Tú sabes cuál es su petición en su corazón, y te queremos pedir, Señor, que en tu poderoso, con tu diestra, Señor, nos ayudes y nos levantes, Señor. Eres bueno y misericordioso, te damos las gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así puestos en pie, hermanos, vamos a cantar el himno número 330 del himnario bautista, Alcancé salvación. De paz inundada mi senda ya esté, o cóbrala un mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea, diré, alcancé salvación, alcancé salvación.
las hermanas. Hermanos, feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Alcancé salvación. Alcancé salvación. La fe tornarase en gran realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Alcancé salvación. Alcancé salvación. amén. Y así puestos en pie, hermanos, los invito para abrir la palabra de nuestro Dios. Abramos la palabra de nuestro Dios en este hermoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Juan capítulo 7. Juan 7, y leamos del versículo 37 al 53. Juan 7, versículo 37 al 53. De una manera alternada leamos este pasaje de la Escritura y dice así la palabra de nuestro Dios. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él,
pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre sin primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. El versículo 53 lo decimos todos juntos, dice, cada uno se fue a su casa. Muy bien. Tomen asiento, por favor, hermanos. Gracias a Dios por la bendición de tener la palabra de Dios en nuestras manos y poder abrirla y escudriñarla y rogar que el Espíritu Santo nos guíe a la comprensión total de la Escritura con el propósito con el cual Dios la ha enviado. Vamos a escuchar un canto especial por parte del ensamble vocal de la iglesia. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy, lo debo a él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Mi alma estaba llena de dolores y tristezas.
estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su Día viene a darme un nuevo aliento, a mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su paz. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Gracias, Padre Celestial. Gracias por la salvación que obraste en nosotros a través de tu Hijo, Cristo Jesús. La sangre derramada en el madero todavía tiene eficacia, Señor, sobre nosotros, y la va a tener sobre todo aquel que se acerque creyendo. Te rogamos, Padre Celestial, que estos ríos de agua viva, Señor, puedan correr en cada uno de nuestros amados hermanos y de todo aquel que está viendo esta transmisión, Señor, a fin de que tu palabra, Señor, no regrese a ti vacía, sino que traiga fruto abundante para el cual has enviado. Te lo rogamos, Señor, en el poderoso y santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador bendito. Y ponemos en tus manos a nuestro hermano Juan Francisco Martínez Zaragoza, Señor, para que tú, Señor, le bendigas en su familia, en su vida, en su salud, Señor, en su casa, Padre Celestial, en su ministerio que tú le has dado, Señor. Para honra y gloria tuya lo rogamos, Señor, y que tu palabra no regrese a ti vacía. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Señor les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes que están el día de hoy aquí presentes, y a los que nos ven a través de las redes sociales. Reciban un fuerte abrazo de parte de la iglesia, y gracias a Dios por la oportunidad que nos da de escuchar su palabra y atender este llamado a conectarnos y a estar presentes al escuchar su palabra. El Señor es bueno, nos ha dado mucha bendición a través de la vida de cada uno de nosotros, su pueblo, sus hijos, y solamente de pensar en esta semana el Señor llamó a su presencia a nuestra hermana Elvirita, llamó a su presencia a la mamá de nuestra hermana Mari Rodríguez, y es cierto, hermanos, duele la separación, se podría decir, duele su partida, pero nos llena de gozo también el saber que ellas están en la presencia del Señor, porque ellas tuvieron la oportunidad de
de aceptar a Jesucristo como su Salvador y a la hora de su partida, ellas están gozándose en la presencia del Señor. Es algo, hermanos, que sin ninguna excepción, tanto creyentes como no creyentes, vamos a ser llamados a la presencia de Dios. Vamos a ser llamados y la diferencia uno de otro es que unos va a ser para gozo y otros no. Entonces agradecemos a Dios la bendición que nuestras hermanas tuvieron la oportunidad de aceptar a Jesucristo y ahorita estar gozando de la presencia de nuestro Dios. Dice en la porción de la palabra que leíamos al principio, hoy en el devocional, ahí en Juan 7:37 al 38, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esta es una invitación, hermanos, una invitación que nuestro Señor Jesucristo en aquel entonces le hizo a la gente que estaba en la fiesta del tabernáculo, porque esta es la fiesta que se celebraba en ese momento, y es la invitación que el Señor nos hace ahora en el día de hoy. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Solo que para entender esta invitación, hermanos, hay que entender la connotación, hay que estar en el contexto cuando estaba pasando. Connotación, hermanos, es la completa comprensión y la importancia que tiene esta frase. Empieza el versículo diciendo: en el último y gran día de la fiesta. ¿Cuál fiesta? La fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos es una de las 3 fiestas más importantes del pueblo judío. Es la fiesta de la Pascua, que es cuando celebran que el ángel de Jehová haya pasado por alto. De hecho, la palabra Pesach, que es la Pascua, significa pasar por alto. Cuando el ángel de Jehová pasó por alto por las puertas que tenían la sangre del cordero y no se llevó el primogénito. Es lo que celebran en la Pascua. Está la fiesta del Pentecostés, que es cuando celebran el día en que Dios les dio las tablas a Moisés, cuando les dio la ley en el monte Sinaí. Es lo que celebran en la fiesta del Pentecostés, que vienen siendo 7 semanas más un día, 50 días después de la Pascua. Y luego está la fiesta de los tabernáculos, que es cuando ellos de manera conmemorativa recuerdan la bendición que Dios les dio esos 40 años que anduvieron en el desierto. Dice allá en Levítico 23, versículo 40 al 41, dice: y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas, palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días, y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo lo haréis. En el mes séptimo lo haréis. Entonces servía de recordatorio de todo lo que Dios había hecho. Fíjense, por 40 años que el pueblo judío estuvo en el desierto, nunca faltó el fuego. La columna de fuego nunca faltó. Siempre había ese calor por las noches. Por 40 años nunca faltó la nube. La nube en el desierto, hermanos, el sol es más abrasador y afecta y calienta y quema la piel. Bueno, por 40 años nunca faltó la nube. Por 40 años, hermanos, dice que sus vestidos nunca envejecieron y su calzado nunca se desgastó. Yo platicando con mis hijas, imagínense, por 40 años, si tenías 3 años cuando saliste de Egipto, tu pie está de este tamaño y vas creciendo y va creciendo tu zapato. Y decía yo, esa pudo haber sido una opción, que nunca se desgastó su zapato ni su ropa. Traías tu misma ropita. Ibas creciendo y tu ropa iba creciendo y iba creciendo su zapato. Esa puede ser una opción. O la otra opción es de que conforme iban creciendo, pues del hermano mayor recibías su zapato, que es lo que hacemos hoy en día nosotros, ¿verdad? Nuestros hijos a veces, si están buenos los zapatos, pues pasa del mayor al menor y al que sigue. Igual la ropa, pudo haber sido también de esa manera. Pero viendo el poder que tiene nuestro Señor,
a mí me gusta y me inclino un poquito por el que tu calzado iba creciendo. O sea, algo tan asombroso. El alimento, hermanos, nunca faltó. Nunca faltó. El maná, desde el momento en que ellos tuvieron hambre, empezó a caer maná todas las mañanas. Y dice la palabra de Dios que el maná cesó cuando estaban a punto de tomar Jericó. Después dice que Dios les dijo, celebren la Pascua, algo así, y después de que ellos empezaron a comer del fruto que ya había en la tierra, que ya estaban empezando a poseer, fue cuando cesó el maná. 40 años, hermanos, 40 años de la providencia de Dios. Esto era lo que celebraba el pueblo judío en la fiesta del tabernáculo. Y pongan atención en esto. Es más, imagínenselo. Si ustedes se van al desierto, les doy 2 horas. Les doy 2 horas para que ya tengan sed, para que ya sientan que su cuerpo requiere de agua. Y dice la palabra de Dios que por 40 años nunca les faltó el agua. Cuando empezó a faltar, nomás bastaba con que Moisés le hablara a la roca y le diera un pequeño golpecito para que de la roca brotara agua. Y dice la palabra de Dios que con esa agua se saciaban el pueblo y los animales. Hermosa era la providencia de nuestro Señor, hermanos. Esto era lo que celebraban en la fiesta de los tabernáculos. Eran por 7 días más 1. Empezaba en el día de reposo. Y luego eran 6 días, ya van 7, y luego era el último día un día de reposo solemne. Entonces eran 8 días continuos de tener fiesta, de estar recordando, y hacían muchos rituales, hacían diferentes rituales. No nos alcanza el tiempo para ver cada uno de ellos, pero el último gran día era el ritual del agua. Era recordar esa agua que nunca les faltó. Era recordar esa agua. Dice algunos libros como la Misná, que es parte de la literatura judía, que habla de cómo se celebraban, cómo se llevan a cabo estas fiestas. Libros como de festividades judías de Flavio Josefo, que era un escritor de aquella época, mencionan allí que en ese día, en el último gran día, muy de mañana, bajaba un grupo de sacerdotes hasta el estanque de Siloé, un estanque que está dentro de los muros, y el estanque de Siloé toma su agua de un manantial, del manantial de Gijón, que está fuera de los muros de Jerusalén, y de allí venía el agua de ese manantial. Hay unos conductos que hizo el rey Ezequías como 700 años antes de Cristo, unos conductos, y desde el manantial llegaba el agua hasta el estanque de Siloé. Entonces bajaban del templo muy de mañana un grupo de sacerdotes, y en un jarro dorado o un jarro de oro tomaban agua, y al momento en que tomaban agua, el pueblo gritaba: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de salvación. Entonces esto citando Isaías 12:3. Entonces ya después de eso habían cantos, y empezaban a cantar el Jalel. El Jalel es el grupo de salmos del 113 a 118, especiales para esta ocasión, y eran los salmos que ellos entonaban cuando ya el sumo sacerdote iba de regreso al templo. Llegaba el sacerdote al templo y vertía el agua en un embudo de plata, y esa agua llenaba el altar del holocausto y caía hasta el suelo. Y el pueblo estaba calladito, viendo, y ese era el ritual. Entonces, en el momento en que estaban en pleno silencio, Jesús hace lo siguiente. Jesús se pone de pie y alzando la voz, no lo dijo así en voz calladita, no, alzó la voz, dijo: si alguno tiene sed, venga a mí. Si alguno tiene sed, venga a mí. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Imagínense todos callados, y de repente alguien se para y grita,
En el momento en que se está vertiendo el agua, que para ellos simbolizaba la fuente de salvación. Y Jesucristo, yo soy, vengan a mí. Y esa es la invitación, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo hizo con mucha valentía, y es la invitación que está haciendo el día de hoy para aquellos que han venido a sus pies a escucharle, a escuchar esta invitación. Jesús interrumpió, hermanos, un rito ancestral de mucha solemnidad. Y hermanos, hay que ver también la relación que tenía Jesús en ese momento, tanto con fariseos, tanto con sacerdotes y gente del pueblo. Jesús no era bien visto. Si ahorita estamos en Juan 7, el capítulo 7, versículos anteriores de lo que estamos viendo, empieza diciendo ahí en el versículo 1: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, que es lo que estamos viendo. Dice por allá en el versículo 11 de Juan 7, dice: pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? ¿Dónde está? A Jesús lo estaban persiguiendo para matarle. Dice en el versículo 25, en el 14, dice: mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? O sea, Jesús empezó a enseñar en plena fiesta de los tabernáculos. Y dice ahí en el versículo 25: decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dice nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Y eran los comentarios que hacían en torno a Jesús. Versículo 32 dice, ya poquito antes de que Jesús hiciera la invitación, versículo 32 dice: los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Este era Jesús, este era el Jesús que era siendo perseguido, que sabía que lo querían matar. Este era el Jesús que con valentía se paró en aquel día y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Vean, ¿y por qué lo hizo, hermanos? Porque era de suma importancia hacer esta invitación, porque es de suma importancia que hoy vengamos a Él y escuchar esa invitación. Punto número 1: ¿cómo vas a identificar la sed? Porque Jesús dice, te lo está diciendo, ¿verdad? Si tienes sed, si tú que estás aquí presente tienes sed, o aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, si tienes sed, Jesucristo te dice: ven a mí y bebe. Pero ¿cómo identificamos esa sed, hermanos? ¿Qué es la sed? Si hablamos en lo físico, la sed es la falta de agua en nuestro cuerpo. La sed, hermanos, cuando es intensa, se seca la garganta, duele la cabeza, y se los digo por experiencia. Yo por 5 años estuve jugando en el equipo representativo de la Facultad de Ingeniería Civil, los Castores, y el entrenamiento era a la una al mediodía, en pleno solazo, cuando el sol está en su cenit, se dice, en el punto más alto. Es el solazo, hermanos. Y de la facultad, los que conocen Ciudad Universitaria, de la Facultad de Ingeniería Civil, había que irse caminando hasta donde está el instituto, que en aquel entonces había un campo de fútbol prestado. No había hierba, era puro, o había cadillos, y era pura tierra. Y era ir a entrenar allá al mediodía en pleno solazo. Hermanos, se seca la garganta, duele la cabeza, miras nublado, se acelera el corazón cuando la sed es extrema, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué es la sed espiritual? Porque Jesús habla de la sed del que tiene sed, pero en lo espiritual. ¿Qué es la sed espiritual, hermanos? Hablando en lo espiritual, quizás sea el caso de algunos de los que estamos aquí presentes, o es el caso de alguien que nos ve a través de las redes sociales. ¿Qué es la sed? ¿Sí recuerdan lo que les comenté hace rato de cuáles eran los salmos que
que ellos entonaban, del 113 al 118. ¿verdad? Y dice por ahí el Salmo 113, el Salmo que habla de engrandecer el nombre de Dios. Dice por ahí en el Salmo 113, en el versículo 7, si quieren búsquenlo ahí en su Biblia. Salmo 113, versículo 7. Dice: Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. ¿A qué se refiere al pecador, hermanos? Se refiere a aquel que está sucio espiritualmente, aquel que requiere saciar su sed, ser perdonado por sus pecados y así poder dar fruto, y dar fruto en especial en el fruto espiritual. Versículo 8, hermanos, dice ahí en Salmo 113: para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Aquí Dios toma al pecador, lo limpia, sacia su sed, le pone ropas limpias y lo sienta con aquellos que ya han sido limpiados, con aquellos que ya han sido perdonados. A eso se refiere el Salmo. Y en el versículo 9 dice: Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza de ser madre de hijos. El pecador, una vez perdonado, una vez limpiado y vestido con ropas limpias, empieza a dar fruto. Empieza a dar fruto en lo espiritual. Entonces, recibes dones espirituales, recibes al Espíritu Santo. A eso se refiere el Salmo, hermanos. Entonces, la sed espiritual es esta: es la falta de perdón. La sed espiritual es la falta de perdón, es la falta de limpieza de nuestros pecados. Y esa debe ser la prioridad para aquellos que no le conocen. Eso debe ser la prioridad, hermanos. En lo espiritual ese debe ser tu dolor de cabeza. Eso debe ser lo que te nuble la vista. Eso debe ser lo que seque tu garganta y con desesperación busques ser saciada tu sed. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. Hace rato nuestro hermano mencionaba el Salmo 42. Nuestro hermano Javier mencionaba el Salmo 42, que es de los hijos de Coré. Dice el Salmo 42: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Con esa desesperación que el ciervo que tiene sed busca las corrientes de las aguas, dice: así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Por qué delante de Dios? Porque Él es el único que tiene esa fuente de agua viva. Ven a Jesús y bebe. Punto número 2. Ven a Jesús y bebe. ¿Qué es beber? El beber, hermanos, es creer en Él, es tener fe en Él, es entregar nuestra vida a Él. Reconocer que somos pecadores, reconocer que nuestra sed de perdón solamente nos la puede dar nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que sacia nuestra sed. Este viernes, hace 2 días, este viernes se está llevando la clausura de las escuelitas bíblicas de vacaciones. Y nuestra hermana Anita les decía a los pequeños. Nuestra hermana Anita es maestra de niños en esta ocasión de la escuela bíblica de vacaciones. Y nuestra hermana Anita les decía a los jóvenes, a los niños les decía: ¿les gusta Disneylandia? Y les decía: es muy bonito ir a Disneylandia, te gozas, conoces personajes, y les decía: pero es más importante y más bonito tener a Jesucristo en tu corazón. Les hacía, digamos, una comparación al nivel de los niños. Es un gozo incomparable el tener a Jesucristo en tu corazón, se lo decía a los pequeños. Ahora los que estamos aquí presentes, pues no les puedo hacer la misma comparación. Son adultos, son jóvenes, y los que nos ven a través de la red social, pues son jóvenes y son personas adultas que quizás pues no les puedo decir: oye, ¿te gusta Disneylandia? Pues no, ¿verdad? Pero si vamos ahí al Salmo 63, al Salmo 63 empieza diciendo: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti.
Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Dios mío, yo te busco, porque todo lo que hay a mi alrededor puede saciar mi sed. Mi sed espiritual nada lo puede saciar, solamente Dios. Tú eres el único aquí en esa tierra que está árida. Y así está el mundo, hermanos. El mundo es árido. El mundo nunca va a saciar tu sed espiritual. Continúa el salmista David diciendo ahí en el Salmo 63, fíjese lo que dice el versículo 3: porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Esto sí se los puedo decir a los jóvenes y a los adultos haciendo esta comparación. El tener a Jesucristo en tu corazón, el que recibas el perdón, es mejor que la vida. Si yo se lo digo a un niño, el niño va a decir: no, pero yo quiero vivir. Y yo se lo digo a lo adulto. El tener a Dios en tu corazón es mejor que la vida misma. Volvamos al texto, hermanos, que estamos viendo ahí donde Jesús hizo esta invitación en este día último de la fiesta. Dice ahí en el versículo 37, Juan 7, dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, como dice la profecía, como dice los profetas en el Antiguo Testamento, tanto Zacarías como Joel, como Ezequiel, como Isaías. Los invito a que abran Isaías 11. Busquen en sus Biblias Isaías 11. Como dice la Escritura, como dice la profecía, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Del interior de quién? Del interior de Jesús. ¿Ya encontraron Isaías 11? En las Biblias que tienen título o que tienen, le dan título a los pasajes, ¿qué es lo que dice como título este capítulo de 11 de Isaías? El reinado justo del Mesías. ¿Por qué? Porque este capítulo, hermanos, esta porción se refiere al Mesías, hablando de manera profética. Dice ahí en Isaías 11, del 1 al 2, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, hablando de Jesucristo. Isaí era el papá de David, y de la linaje de David iba a nacer Jesucristo. Y dice: y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Y todo este capítulo habla de Jesucristo. Y todavía sigue el capítulo 12 también. Capítulo 12 dice ahí en el versículo 3. Bueno, dice en el 1: en aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Así empieza, porque en aquel día, dice, cuando Jesucristo venga. Y luego dice ahí en el versículo 3: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. ¿Qué era lo que gritaban cuando el sacerdote sacaba el agua del estanque de Siloé? Entonces, se refiere a Jesucristo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, del interior de Jesucristo, porque el Antiguo Testamento, la profecía, habla que del interior de Jesucristo va a brotar agua viva, y correrán ríos de agua viva. En cierta ocasión, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo volvía de Judea a Galilea, tenía que pasar por Samaria y se detuvo en el pozo de Jacob. Menciona la Biblia, si lo recuerdan, este pasaje. Se detuvo en el pozo de Jacob y se sentó, y una mujer que llegó al pozo, Jesús le dice: dame de beber. Y dice allí en Juan, esto lo encontramos aquí mismo en el Evangelio de Juan, Juan 4, versículo 9, dice que la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondiendo Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Si tú supieras que la única fuente de agua viva soy yo, tú al contrario me dirías a mí: dame de beber y yo te daría agua de vida, agua viva.
que es la misma agua que Jesús ofreció en la fiesta de los tabernáculos, y es la misma agua que les está ofreciendo a aquellos que quieren ser limpiados, aquellos que tienen sed espiritual, aquellos que tienen sed de perdón. Dice en el Juan 4, en el versículo 13, dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, refiriéndose al pozo de Jacob. Jesús le decía a la samaritana: cualquiera que tome de esta agua va a volver a tener sed, del agua del pozo, ¿verdad? Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Para vida eterna. Y es, hermano, hermana, ese es el regalo que produce mayor gozo en las personas. La seguridad de tener la vida eterna, la seguridad de ser salvo, la seguridad de cuando el Señor nos llame a la presencia, como lo hizo con nuestras hermanas, nosotros nos vamos a gozar al estar en su presencia. Eso es lo que el Señor le dice a la mujer samaritana. Dios desea que este regalo, hermanos, se haga presente en nuestra vida. Volvemos a Juan 7:38. Dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Punto número 4. Al beber recibes al Espíritu Santo. En la cordillera de los Andes, allá en el Perú, cerca del Océano Pacífico, a una altura de 5.170 metros sobre el nivel del mar, nace un manantial, hermanos. En aquella altura, tan alto, nace un manantial que apenas alcanza a dar medio litro de agua por segundo. Y empieza a escurrir desde aquella altura. Ahí va el chorrito de agua y empieza a crecer, se convierte en arroyo y luego se convierte en río y da vida a millones de árboles en su trayectoria. Millones de árboles viven gracias a este río. Es un río que atraviesa el Perú, atraviesa Colombia, atraviesa el norte del país de Brasil y llega hasta el Océano Atlántico, del otro lado, donde desemboca gracias a él, desembocan más de 250 millones de litros al mar. Es un chorrito que recorre 7.130 kilómetros hasta desembocar del otro extremo del continente, con más de 250 millones de litros de agua. Este es el río Amazonas. El río Amazonas, hermanos, es un río, es el más largo del mundo, le gana, creo que por 100 kilómetros le gana al río Nilo en longitud. Es el más largo del mundo y es el más caudaloso. Y es el que sostiene al pulmón más importante del mundo, el que proporciona más oxígeno al mundo, lo que es la selva amazónica o la Amazonia, como le llaman en aquel lugar. Yo tuve el privilegio, hermanos, de estar en la selva amazónica, estar en la orilla del río Amazonas, en la ciudad de Manaus, que es la capital del estado de Amazonas, en el norte de Brasil. Y allí me tocó estar en Semana Santa, cuando el río tiene su mayor creciente debido a las lluvias que hay en aquella época. Y el río, hermanos, ahí donde yo estaba, para cruzarlo, que lo crucé varias veces en lancha, en barcos, tiene más de 35 kilómetros. 35 kilómetros de ancho tiene, para que se den una idea de lo caudaloso que es este río. De aquí a Villa Juárez, y se me hace aquí un poquito más. Menciono Villa Juárez porque pues ahí radico yo, ¿verdad? Entonces, tanteándole las distancias, eso es lo que tiene de ancho el río. Pasan transatlánticos, hermanos, pero alrededor de él está la selva. Yo me metí a la selva, hermanos, y volteaba hacia arriba y apenas
miraba algún agujerito donde entraba el sol, los rayos del sol. Difícilmente los rayos del sol llegan al suelo. Tan verde, frondoso. Los aguacates, el aguacate que conocemos de este tamaño, allá así están los aguacates, hermano. El fruto es más grande. Los plátanos, como si fueran plátanos macho, aquí, allá son plátanos, todos los plátanos son grandes. Entonces, esa es la abundancia ¿cómo se dice?, de bendiciones que da el río Amazonas a esa zona, a la selva del Amazonas. Haciendo una analogía, hermanos, yo les puedo decir, el río Amazonas es Jesucristo, la fuente de agua viva. Uno de los árboles, de tantos árboles que están en los costados o alrededor del río Amazonas, somos nosotros, somos tú. Sería aquel que recibiera a Jesucristo. La savia, hermanos, que corre por entre ese árbol es el Espíritu Santo que corre en el interior de nosotros. El fruto, hermanos, esos frutos tan abundantes, jugosos que dan los árboles, sería el amor que tenemos unos por otros, sería la vida eterna. Haciendo esa analogía, hermanos, en las escuelas bíblicas de vacaciones, nuestros niños aprendieron varios versículos de memoria. Uno de ellos es el Salmo 1. Aquel salmo que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Hasta ahí se lo aprendieron ellos de memoria. Pero el salmo dice: y en su ley medita de día y de noche. Y ponga atención a esto: será como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Serás como el árbol que está plantado a un lado del río Amazonas, y vas a dar abundante fruto, y tu hoja no va a caer, y todo lo que hagas prosperará. Qué hermoso, hermanos, entenderlo de esa manera. Así fue la invitación que nuestro Señor Jesucristo hizo en aquel día. Así es la invitación que hoy hacemos a aquellos que tienen sed. Vengan a Él y beban. Y si beben y si creen en Él y si tienen fe en Él, del interior de Él va a brotar agua viva, va a brotar el Espíritu Santo, y lo vas a recibir y darás fruto. Conclusión, hermanos: después de que Jesús hubo hablado estas cosas, hubo varias reacciones entre el pueblo, entre la gente. Los invito a que ahí en su casa, en una oportunidad, lean el pasaje que estamos viendo de Juan 7, después de que Jesús habló. Vean allí del 40 en adelante y vean las reacciones que tuvo el pueblo. Dice la palabra de Dios que unos dijeron: verdaderamente este es el profeta. Por ahí de Juan 7:40, por ahí creo. Y luego dice: este es Cristo. Unos sí le reconocieron. Unos dijeron: no, pues es un profeta más. Y otros dijeron: no, este sí es Cristo. Y otros dijeron: de Galilea ha de venir el Cristo. Y la manera en que lo dicen es haciendo una comparativa. Pues imaginen que aquí es Jerusalén, aquí está el templo, y tomar uno de los pueblos más chiquitos que hay en los alrededores, que era Galilea, se podría decir. De Villa Juárez, de ese pueblucho, Villa Juárez, saldrá algo bueno. Así, de esa manera, de allá de venir el Cristo. Así decían de Galilea, hermanos. Otras personas dijeron: nunca ha hablado hombre así. Se sorprendían: nunca ha hablado hombre así. Y algunos de los fariseos decían: ¿también vosotros habéis sido engañados? También a ustedes los está engañando esta persona que viene y dice: yo soy el agua, vengan a mí. Y así, hermanos, nos vamos a topar con gente que nos va a decir: no caigas en el engaño. La Biblia fue escrita por hombres. Los pastores también pecan.
El cristiano es pecador, sí, pero la diferencia es que nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón, dice la palabra de Dios, que si pecamos, abogado tenemos para con Dios, que es Cristo Jesús. Esa es la diferencia. No tenemos el permiso de pecar, sino que ahora el pecado no nos lleva a la condenación. Esa es la diferencia con aquel que no tiene a Jesucristo. La conclusión, hermanos, es: ¿cómo te vas a volver hoy a tu casa? Y los que están conectados viendo a través del internet, ¿cómo vas a reaccionar a lo que ya escuchaste? Por eso a nuestro hermano Javier se le pasó el último versículo, y yo desde acá en el rincón dije, este versículo también es importante. El versículo 53 que dice: cada uno se fue a su casa. Al salir aquí, hermanos, cada uno se va a ir a su casa. El que está conectado se va a desconectar y va a seguir con el quehacer. Pero ¿cómo vas a reaccionar? Déjame decirte que la fiesta de los tabernáculos, hermanos, se celebra en octubre, en el mes de octubre. Octubre, noviembre, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Pasaron 6 meses. A Jesucristo no pudieron aprenderle en la fiesta del tabernáculo, lo aprendieron al término de la fiesta de la Pascua, por ahí de abril. 6 meses pasaron para cuando lo aprendieron, después de que hizo la invitación. Fue enjuiciado, fue condenado a la cruz y murió en la cruz por el perdón tuyo y mío. Y resucitó al tercer día. Venció a la muerte, venció a Satanás. Gracias a su resurrección nosotros somos salvos. Gracias a que Él resucitó, nosotros hemos recibido al Espíritu Santo que corre dentro de nosotros. Gracias porque Jesús fue la fuente. ¿Habrá alguien, hermanos, el día de hoy que haya aceptado esta invitación? De los que estamos aquí presentes, ¿habrá alguien de los que haya dicho: sí, yo reconozco, yo necesito ser saciado, yo necesito el perdón de mis pecados, y reconozco y creo con una fe firme de que en Él hay vida eterna, en que Él es la fuente de esa agua viva? ¿Habrá a través de las redes sociales alguien que ahí en su hogar haya reconocido en este mensaje, haya reconocido que es una invitación que nuestro Señor mismo le está haciendo? Ven a mí y bebe. Si es así, les voy a pedir que hagan conmigo esta oración, tanto los que están aquí presentes como los que nos ven a través de las redes sociales. Hagamos una oración y reconozcámonos pecadores delante de Dios y reconozcamos con humildad la necesidad de esa agua viva. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, tu cuidado, Señor. Gracias porque a través de tu bendita palabra, Padre, escuchamos y reconocemos esta invitación que hoy nuestro Señor Jesucristo hace a nuestra vida, a nuestra persona. Nos reconocemos pecadores, nos reconocemos faltos de esa agua viva. Reconocemos esa sed que tenemos, esa sed de ser perdonado, esa sed que me impide gozar de las bendiciones que solamente tú das. Sácianos, Padre, danos de beber. Recibimos a Jesucristo como la única fuente de agua viva. Reconocemos que Él es de bendición en nuestra vida y la entregamos por completo a Él. Permite que el Espíritu Santo llene cada rama, cada fruto, cada interior de nuestro ser, cada interior de nuestro cuerpo, cada espacio de nuestra vida. Gracias, Padre, porque sabemos que a través de esto podemos ser hijos tuyos y unirnos como un árbol más de muchos que están a tu lado bebiendo del agua viva. Gracias, Padre, porque nos hemos sentido sucios,
parte de la basura, del muladar, y de allí tú nos has rescatado y nos has limpiado y nos has vestido y nos has sentado con los príncipes. Y sé que nos ayudarás a dar fruto. Bendito seas, Señor, en este día, y gracias por tu hermosa palabra. En Cristo Jesús, amén. Amén, hermanos. Me gustaría saber si de los que están conectados a través de las redes sociales hay alguno que haya hecho esta oración y haya reconocido la necesidad de saciar su sed y lo haya aceptado, que se comunique con la iglesia para darle la bienvenida como iglesia al pueblo de Dios. Darle la bienvenida y saber un poquito más de Él y confirmar o quizás aclarar alguna duda, pero la invitación ahí está, hacernos saber que ha aceptado a Jesucristo para gozarnos junto con Él. Y de los que están presentes, si alguien hizo esta oración por primera ocasión, la invitación también está. Hacérnoslo saber, acérquese a algún hermano o a mi persona y dígame: hermano, yo hice la oración con usted. Y gozarnos, porque es de mucha bendición el saber que el Señor le ha aceptado como a usted como hijo y usted lo haya aceptado a Él como su único y suficiente Salvador. ¿Recuerdan el salmo que les decía, el Salmo 113? Les voy a pedir que nos pongamos en pie y vamos a entonarlo. Dice allá en Isaías 12:3, el versículo que les decía: sacaréis con gozo agua de las fuentes de la salvación. Y eso es lo que hemos hecho hoy. Hemos sacado gozo de las aguas. Dice: y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto en toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Es un gozo, hermanos, beber del agua de vida, sacar agua del pozo. Así que cantemos este Salmo 113, que yo lo conozco con el título de Alabad servidores del Señor. A lo mejor usted lo conoce con otro título. Alabad servidores del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre. Desde la salida del sol hasta su ocaso, sea alabado su nombre. Grande sobre todas las naciones es Jehová, por encima de los cielos su gloria. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra? Los cielos y la tierra, aleluya. Él levanta del polvo al desvalido, del estiércol hace subir al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Él asienta la estéril como madre de hijos jubilosa. Grande sobre todas las naciones es Jehová, por encima de los cielos, por encima de los cielos su gloria. Quien como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra. Aleluya. Los
los cielos y la tierra. Aleluya, los cielos y la tierra. Amén. Gracias, Padre Celestial, por tu amor y tu cuidado, Padre. Gracias por estas palabras de salvación que has puesto en nuestro pensamiento y en esta vida. Gracias, Padre, porque tu bondad sobrepasa nuestro entendimiento y das bendición a miles, a millones de hijos tuyos. Gracias, Padre, por tu amor y tu cuidado. En Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos, y aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Cantemos, hermanos, el coro y la primera estrofa del himno 331 al Himario Bautista, todas las promesas del Señor Jesús. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Ellas en la dura lid su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Esperemos que podamos salir ordenadamente de atrás hacia adelante. Un gozo poder saludarles, hermanos. Hermana Lisa, un gozo poder saludarte. Dios te bendiga.